El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenían poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de mí, ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo. Bienvenido a mi vida, a mi mente y a mi corazón. Aleja de mí lo que no es tuyo. Lléname de ti. Quiero estar en tu presencia. Espero en ti. Confío en ti. Creo en ti. Bendito seas por siempre. Amén. Pueden sentarse. Hoy tenemos a Jesús mostrándonos un momento de invitación a cada uno de nosotros para saber acogerle en nuestra vida. Dice, Jesús se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Una actitud que toma Jesús de maestro, se enseña. Cuando nosotros vamos a la misa, podemos encontrar esta actitud de cada uno cuando se sienta, cuando se pone de pie, cuando se arrodilla, según lo que estamos experimentando en cada rito. Pero este gesto de Jesús de sentarse es como el maestro que quiere enseñar a sus discípulos. Mientras que la gente permanece en la orilla. ¿Qué es en la orilla? Que no se ha metido a fondo, está solamente allá, como ustedes han visto como los gatos se comen el atol, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta cómo se come el gato el atol? Empieza por todas las orillas para no quemarse la lengua. Está ahí, es solamente tratando, poquito a poquito, hasta que por fin se mete a fondo. En este sentido, Jesús quiere irnos llevando poco a poco, digo poco a poco porque ustedes están niños empezando a encontrar a Jesucristo. Y Jesús lo viene a narrar la forma de mostrarnos algo nuevo, una buena noticia, una buena que también es nueva, mostrarla de una manera agradable, dinámica, como con un cuento. Y lo quiere hacer para todos. Y entonces empieza a decir, mire, una vez salió un sembrador. ¿A qué sale el sembrador? A sembrar. Y empezó a sembrar. ¿Qué siembra? Granos, frutales. Bueno, empieza a sembrar. Y al ir arrojando la semilla, hubo unos granos que cayeron a lo largo del camino. Los que cayeron en la orilla del camino, vinieron los pájaros y se la comieron.
Otros granos cayeron en tierra donde había piedra, que tenía poca tierra. Ahí germinaron rápido, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando salió el sol, los brotes se marchitaron y como tenían raíces, se secaron. Y otros cayeron entre espinas. Cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Empezó a sembrar una semilla y muestra varias características del terreno. Pero tenemos que empezar por el principio. El sembrador salió a sembrar. ¿Y salió a sembrar qué? ¿Cómo sabemos que es la palabra de Dios? Esa es la forma de seguir a Cristo. ¿Y dónde dice eso? ¿En qué parte de la Biblia lo dice? Vamos a buscarlo en Lucas 8, versículo 9. Ya Jesús narra este mismo episodio de la semilla en el terreno y sus discípulos le preguntaron qué quería decir aquella comparación. Explícanos el cuento. Jesús le contestó: a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios. Es decir, se los voy a decir a ustedes. Los demás se quedan con el cuentecito. Mientras que a los demás les llega en parábola. Solamente se quedan recordando que un pedazo de tierra era de qué? Con piedras. ¿Otro qué? Con espinos. Y otro era a lo largo del camino. A ellos les queda así. Así pues, mirando no ven y oyendo no comprenden. Y ahí les dice, aprendan. ¿Qué nos quiere decir aprendan? ¿Qué quiere decir aprendan? Cuando usted venga para que aprenda. ¿Qué quiere decir? Enseñar lo que no sabe. Vengan y aprendan, no lo saben. ¿Qué es lo que van a aprender? Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla, ¿qué dice? El sembrador salió al sembrar. ¿Qué salió a sembrar? Vengan y aprendan. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es una palabra? ¿Qué es una palabra? Una sílaba. Lo que decimos, ¿sí? Lo que decimos. Una sílaba, una frase, ¿sí? Solo se emite en palabras. Lo que decimos. Y en este caso estamos hablando de una semilla que se salió a sembrar. Y esa semilla es una palabra. La palabra de... ¿Cuál es su nombre? ¿De Keiber? De Dios. La palabra de Dios. El sembrador salió a sembrar la palabra de Dios. Y si es de Dios, ya Dios nos había anunciado, viene a anunciarnos un reino que no es este mundo. El reino de los cielos, donde está Dios. Es decir, es la palabra que nos habla del reino donde Dios es rey, que nos habla del paraíso. Y si nosotros nos vamos con Dios, ¿vamos a ir a dónde? Y si no nos vamos con Dios, por eso cuando cantamos, se han dado cuenta que algunas veces cuando empieza la lectura del Evangelio se canta, tu palabra me da. ¿Me da qué? Vida. ¿La palabra de quién? Dios. ¿La palabra de Dios nos da qué? Vida. Si no tenemos la palabra de Dios, ¿qué vamos a tener entonces? La vida. Si tenemos la palabra de Dios, nos da vida. Y si no tenemos la palabra de Dios, ¿qué tenemos? Muerte. Entonces, la palabra de Dios nos da vida. Cualquier otra palabra que nosotros pronunciemos, nosotros decimos palabras hasta el día en que no morimos. ¿Ustedes han visto un muerto hablando? No. Entonces, todas las demás palabras tienen su fin. La palabra de Dios fue la que hizo todas las cosas. Dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Por la palabra fue hecho todo. Jesús, la palabra se hizo carne en el vientre de la Virgen María y habitó en nosotros. Esa palabra nos sigue dando la vida, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida.
Entonces, si la palabra de Dios es la semilla, nosotros creemos en esa palabra, obedecemos a lo que nos dice esa palabra. ¿Sí? Entonces, no solo creemos a quien dice la palabra, sino le creemos a esa palabra, que es la palabra de Dios. Y si la creemos, tendremos vida, y vida eterna. Eso se llama paraíso, se llama el reino de los cielos, la tierra prometida. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ese paraíso, a esa tierra prometida, a ese reino de los cielos? Sin pecar. Sí, pero lo que estamos leyendo, La palabra de Dios. ¿qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Si es una semilla, ¿qué hay que hacerla? Sembrarla. Leerla para sembrarla en nuestro corazón. Entonces, si vamos a la escuela, debemos llevar la semillita de la palabra de Dios. ¿Para qué la llevamos? Para sembrarla. Para sembrarla. Si la sembramos, florece, vamos a creerle a la palabra de Dios, y si le creemos y florece, produce su fruto, ¿qué va a pasar con nosotros? Iremos al reino del cielo. Iremos al reino de los cielos. ¿Saben cómo se llama eso? Paraíso. El paraíso. Y entonces nosotros decimos, somos salvos, nos salvamos, logramos la salvación. Entonces, hay alguien interesado que nosotros no lleguemos a la salvación. Quiere llevarnos a la No salvación. no salvación, a la condenación. ¿Quién será ese? Satanás, el diablo. Por eso entonces Jesús empieza a explicar. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, la escucharon, pero después viene el diablo, ¿sí? Viene el diablo y la arranca de su corazón. ¿Por qué la arranca? Porque la raíz no estaba fuerte. ¿Pero por qué el diablo arranca la palabra? Para que vayáramos al infierno. Porque no quiere que nosotros le creamos a Dios y vayamos al paraíso, al cielo. Él quiere arrancarla para que nosotros nos vayamos al infierno. Entonces dice, los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. El diablo no quiere que nos salvemos, quiere que ese es mío y me lo llevo para el infierno, porque sabe que si escuchamos la palabra de Dios y le creemos, nos vamos al cielo, a salvar, al paraíso. Entonces, ¿cuál es la forma de nosotros ayudarle a Dios a que muchos otros se salven? Escuchando su palabra. Escuchando su palabra, escucharla en nuestro corazón y regar esa semilla. ¿Dónde podemos regarla? En la escuela. ¿Cómo se hace para regarla en la escuela, la semillita? Ajá, ¿cuál semilla? La de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? ¿Dónde está escrita la palabra de Dios? En la Biblia. ¿Y ustedes algún día han llevado la Biblia para la escuela? Sí. Ah, qué bueno, a veces. Pero no solo llevarla en el texto bíblico, No, yo sino llevo- aprendérsela. A mí me dieron un librito evangélico, pero yo soy católico, que dan en la escuela, pues lo regalaron, lo donaron. Y es un libro de puro Nuevo Testamento. Bueno, tenemos que, no solo en el libro, sino llevarla a nuestro, dice, la saca del corazón. Escucharla. Por eso estamos aquí. Estamos escuchándola para grabarla en nuestro corazón, para creer en esa palabra ahí, ir al cielo, salvarnos. Por eso volvemos a cantar. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra. Me da vida, confío en ti, Señor. Esa palabra me da vida y yo confío en Dios, que me va a llevar al Cielo. ¿vas a decir algo, mi amor? El libro que es la semilla
No es cualquier tipo de libro, es la palabra de Dios. Esa es la semilla de Dios. Esa es la que tenemos que sembrar. Cualquier otro tipo de libro puede ser hasta del diablo. Pero la palabra de Dios es la semilla que salió el sembrador a sembrar. Entonces, desde pequeñitos tengo que ir acostumbrándome a leer la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Lo que Dios me dice. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Queriendo escuchar lo que Dios me dice. Entonces, si escucho lo que Dios me dice, empiezo a saber que no puedo estar desobedeciendo a papá y mamá. Porque en la palabra nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, si yo lo escucho y yo le creo y quiero salvarme, cada vez que papá o mamá me diga tal cosa, hijo, yo le voy a decir, sí, Señor. ¿Sí? Y no solamente decirlo, sino que voy y hago lo que me mandaron. Si yo sé que la palabra de Dios dice amar a Dios sobre todas las cosas, yo sé que cada domingo tengo que asistir a la Santa Misa. ¿A escuchar qué? La palabra de Dios. Y si tengo sueño, ¿tengo que quedarme durmiendo? Porque dice, ¿por qué? Porque dice, sobre todas, sobre el sueño también. ¿Sí? Y si llegó a visitarme un amiguito que le tengo mucho cariño y me invitó a jugar. Que se embrome. ¿Que se embrome o que juegue solo? Que juegue solo. O lo invito a que vaya a la misa. No la invite que vaya. O lo invito a que vaya a la misa. Pero es amar a Dios sobre todas las cosas. Que si a mí me dicen, vaya, péguele a su compañero, ¿debo pegarle? No. Porque la palabra dice, y ama a tu prójimo como a ti. Mismo. ¿Qué es como a ti mismo? Como tú no te vas a pegar solo. Si yo le voy a pegar a usted, yo pienso, ¿será que a él le gusta que le peguen? No. Pregunto, ¿a mí me gustaría que me peguen? No. Ay, le voy a dar un puntapié a mi compañero. ¿A él le dolerá? Sí, más o menos. Me pregunto si a mí me dolerá. Sí. ¿Más o menos o bastante? Bastante. Bastante. Como le duele a él, me duele a mí. Que le voy a robar un sacapunta. ¿A mí me gustaría que me roben el mío? No. Entonces no le robo Un sacapunta. el de él. Todo lo que yo sé que al otro le duele, a mí me duele. Entonces a mí me gusta que mi compañero el día de cumpleaños me lleve un chocolate. Sí. ¿Cómo que no? Si me gustaría que me lleve un caramelo, un regalo, entonces el día que él cumpleaños le llevo también un caramelo, un regalo. Y no lo tengo, por lo menos le doy un abrazo y felicitaciones. Lo que a mí me gustaría que me hagan, al otro debo hacerlo. Y lo que no me gustaría que a mí me hagan, no se lo hago al otro. Entonces yo tengo que saber que la palabra de Dios nos invita a no tener pereza. Y entonces cuando mamá me llama, párese, hijo, es para pararse. No es para voltearse para el otro lado y echarse la cobija otra vez. ¿Sí? Entonces, cuando yo llego a la casa, ustedes van a llegar a la casa, mañana por cierto, ¿sí? Cuando lleguen a la casa, su mamá y su papá van a esperar que ustedes van a poner en práctica lo que están haciendo. Entonces, ¿cómo lo van a saber? Pueden llegar cantando, tu palabra me da vida. Ajá, pero ¿usted quiere la vida o quiere la muerte? La vida. Y si quiere la vida, ¿quién la da? Dios. ¿Y qué dice la canción? Tu palabra me da vida. ¿Quién me da la vida? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, si eso me da la vida, yo busco la palabra de Dios, la leo, busco entenderla, busco hablar de la palabra de Dios, busco irme formando en esa semillita y la voy regando. Ese amor de Dios que se manifiesta en esa palabra. ¿Hasta qué momento nosotros debemos estar impregnados de lo que Dios nos dice? Es decir, ese deseo de ir al cielo, ¿hasta dónde debe llegar? Hasta la misma dimensión que nosotros sabemos que Dios tiene su amor para nosotros. ¿De qué tamaño es el amor de Dios? Grandito. ¿Por qué sabemos que es infinito? Porque por más que nosotros pequemos, Él nos sigue perdonando. Perfecto. ¿Qué es infinito? Que no tiene
fin, no tiene fin, infinito. Ese amor tan grande yo lo aprendo escuchando la palabra de Dios. Porque yo sé que mi mamá me ama, porque yo escuché que mi mamá me decía, te amo mucho, hijito. ¿Sí? Yo sé que me llamo Juan, porque mi mamá cada vez que me iba a llamar, decía la palabra Juan. Tanto así que hasta los perros, usted le dice, Kaiser, y de tanto escuchar la palabra que le dice Kaiser, el perro sabe que se llama Kaiser. Entonces, por muy bruto que sea el animalito, escuchando la palabra del amo, sabe lo que quiere decirle. Entonces, nosotros, si queremos saber lo que Dios nos quiere decir, tenemos que estar constantemente pendientes. ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces, cuando ya descubro ese amor tan grande que lo manifestó en la cruz, yo digo, el amor de Dios es inmenso, es grande, es infinito. Y tenemos una canción sobre eso, ¿verdad? El amor del Señor es maravilloso. Maravilloso. El amor del Señor es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Vamos a ponernos de pie, a ver, para expresar qué grande es ese amor de Dios que nos quiere manifestar en su palabra. No lo conozco porque no quiero sembrar esa semillita, no quiero dejarla sembrar. Entonces, vamos a expresarlo. El amor del Señor es maravilloso, maravilloso, maravilloso. El amor del Señor es maravilloso. Grande es el amor de Dios. A ver, estírense. Tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar de él, tan ancho que no puedo estar afuera. Grande es el amor de Dios. El amor del Señor es maravilloso, maravilloso, maravilloso. El amor del Señor es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Abrázate tú mismo y hazte consciente de lo que hoy hemos escuchado. El sembrador salió a sembrar. La semilla es la palabra de Dios. Abraza esa semillita, la palabra de Dios que quiere que llegue a tu corazón, donde Dios te dice te amo, donde Dios te invita a amarle sobre todas las cosas, donde Dios te invita a amar al prójimo como a ti mismo, donde Dios te invita a buscar el reino de los cielos, te invita a que te salves, a que creas, para que vayas al paraíso, para que vayas al reino de los cielos, para que tenga vida eterna. Y así abrazados, repite después de mí: Señor Jesucristo, tú eres la palabra hecha carne. Yo quiero escucharte, quiero abrazarte, quiero vivir contigo, quiero que me salves. Dame tu Espíritu Santo para estar lleno del Espíritu Santo. Ayúdame, por favor. Yo quiero salvarme. Salva mi vida, salva mi familia, salva Venezuela, salva al mundo entero. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Amén. Damos un aplauso a Jesús, que es la palabra hecha carne en medio de nosotros.